Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Daniel capítulo 9. La oración de Daniel por su pueblo. Para ello vamos a orar. Querido Señor, muy agradecidos estamos contigo por todo lo que nos das, por todos tus cuidados. Te alabamos, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, perdonador, dispuesto a socorrernos en momentos de necesidad. Por eso en este momento acudimos a ti para que al abrir la Escritura seas por medio de tu Santo Espíritu nuestro Maestro y nuestro guía. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, entendimiento, claridad para poder entender este mensaje que tienes para nosotros. Gracias por escucharnos y otorgarnos tu bendición, lo pedimos en Jesús. Amén. Los capítulos 8 y 9, aunque tienen una diferencia de unos 10 años, deben ser considerados una unidad temática. Recordemos que la visión de Daniel 8, 3 al 14 fue explicada por el ángel entre los versículos 18 al 26, pero lo único que no se explica en detalle es el tiempo profético de los 2300 días. En Daniel 8:26 leemos: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y finaliza el capítulo con un Daniel enfermo que no puede entender la visión o lo referente a este tiempo profético. Versículo 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Qué no entendía de la visión? La parte que no fue explicada en detalle, lo referente a los 2300 días. Pero además, cuando el ángel Gabriel, que era quien en Daniel capítulo 8 había venido para darle la explicación, aparece en Daniel capítulo 9 también para darle a entender la visión. Leamos el versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, pero tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Pues la visión que no fue explicada en Daniel 8, que es lo referente a este periodo profético de 2300 días o años literales, se explica en Daniel capítulo 9. Por lo tanto, son una unidad temática. La introducción del capítulo 9 de Daniel nos ubica en el momento histórico y la razón por la cual Daniel eleva esta tremenda oración al Señor. Versículos 1 al 3. Vamos a mirarlo en detalle. Leamos el versículo 1. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Este primer año de Darío era aproximadamente en el año 538 a.C., es decir, Babilonia ya había caído. Darío el rey medo que gobernaba Babilonia, y es muy raro que el primer ministro de una nación sea de un país vencido, pero en el caso de Daniel, debido a su integridad y habilidades especiales, los persas no lo mataron, sino que lo ocuparon en un cargo elevado en la nación. Versículo 2. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, en los que había de cumplirse la desolación de Jerusalén. 70 años. Aquí encontramos algunos elementos que debemos considerar del anciano profeta. Daniel fue llevado cautivo siendo muy jovencito a Babilonia. Tenía aproximadamente unos 16 años de edad. Fue llevado a la corte del rey de Babilonia para ser educado en la cultura de los babilonios. Allí llegó a servir como funcionario del rey.
Así que Daniel tuvo conocimiento del ministerio de Jeremías. Supo de la segunda invasión de Babilonia a Jerusalén, donde fue llevado cautivo Joacim, y creemos que supo del ministerio de Ezequiel entre los cautivos. Y supo de la destrucción completa de Jerusalén en el año 586 a.C. Estando al servicio del rey Nabucodonosor, su corazón se quebrantó al ver la suerte de su pueblo. Esto nos indica que a pesar de su ocupación con los asuntos del Estado, el profeta no dejó de estudiar la palabra de Dios. Daniel estaba confundido sobre el tiempo profético de los 2300 días. Quizás en su mente pensó: ¿será que el Señor está anunciando una prolongación del cautiverio de Israel? ¿Será que Jerusalén será desolada por 2300 años? Esto, por supuesto, le angustia a ver que el pueblo de Israel no daba signos de real arrepentimiento por su pecado, conociendo que las profecías eran condicionales a la respuesta del pueblo. Quizás concluyó: el pueblo de Israel no se ha arrepentido sinceramente de su pecado. Debido a esto, el Señor prolongó el cautiverio 2300 años. Esto, por supuesto, quebrantó al profeta. Quizás lloraba por su nación y en lo profundo de su ser quería que su pueblo fuera restaurado. Por eso buscó nuevamente las profecías de Jeremías sobre el cautiverio y se encontró con Jeremías capítulo 29, el verso 10. Dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces, si contamos desde el primer cautiverio 605 a.C. a los 70 años profetizados por Jeremías, pues llegaríamos aproximadamente al 535 a.C. Es decir, Daniel estaba en el 538 a.C. en el primer año de Darío. La profecía de los 70 años de cautiverio se van a cumplir en poco, y Daniel anhelaba de todo corazón que su pueblo fuese restaurado. Así que va a elevar una oración en la que va a pedir perdón por su pueblo, para que el Señor perdone a su pueblo y no prolongue su cautividad. Versículo 3. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Daniel va a rogar por su pueblo, va a confesar el pecado del pueblo para que los 70 años se cumplan e Israel vuelva a Jerusalén, pensando que de esta manera no se prolongaría el cautiverio por 2300 años más. Recordemos que Daniel no pudo entender esta visión y estaba un poco confundido porque el tema de la visión no tiene que ver con la cautividad de Israel. Esto debe ser una lección para todos nosotros, que a veces queremos creer en Dios y hacer su voluntad cuando tengamos todo el conocimiento, pero es que nunca llegaremos a conocerlo todo. La salvación no es una graduación. Para tener fe, no necesariamente debemos entenderlo todo. Es simplemente confiar en Dios, en su amor, en su sabiduría, aunque no entendamos todo lo que pasa. Entonces Daniel 9 consigna la oración de Daniel en que confiesa el pecado del pueblo para reconciliarlo con Dios y evitar una prolongación de la cautividad. Este es el tema de los versículos 4 al 19. Esta es una de las oraciones más memorables del Antiguo Testamento. Esta oración es un ejemplo para todos nosotros. Recordemos que Daniel oraba frecuentemente al Señor, por lo menos 3 veces al día. Era un hombre de oración, algo que todos nosotros debemos imitar. Por eso se acerca confiadamente a hablar con Dios y le dice qué es lo que siente en su corazón. Comienza con un reconocimiento de un Dios justo. Versículo 4. Oh Señor, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guarda sus mandamientos. Es un Dios que inspira reverencia, un Dios que es fiel, es un Dios que cumple sus promesas y perdona a los que le ama y guarda sus mandamientos. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15.
Amor y obediencia son el secreto del pacto con Dios. Si le amamos y obedecemos, cumplimos la parte del pacto que nos corresponde, y Dios entonces cumplirá su parte. Entonces Daniel se identifica con su pueblo. Al usar la primera persona del plural, se ubica con el pueblo pecador. Daniel 9, versículo 5. Allí presenta todas las facetas del pecado del pueblo. Dice: hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus decretos. 5 cosas, 5 facetas del pecado cometido por el pueblo. Y Daniel le dice: Señor, por estos hechos nosotros no hemos cumplido la parte del pacto. Tú eres fiel, pero nosotros no. Daniel también reconoce que Dios ha enviado sus mensajes de advertencia a través de los profetas y no fueron escuchados. Versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Cerramos nuestros oídos, dice Daniel, al clamor de Dios por medio de los profetas que amonestaban al pueblo. El pecado de Israel no se debía a su ignorancia, sino a su desobediencia voluntaria. En su rebeldía se reconoce que Dios es justo, pero que todos han pecado. Versículos 7 y 8. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro que en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los habitantes de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Nuestra es Jehová la confusión de rostro, y de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Daniel hace contrastar la justicia de Dios con la injusticia de Israel. En todo su trato con los hombres en general y con Israel en particular, Dios siempre se ha manifestado justo y misericordioso. El versículo 9 de Daniel capítulo 9, que es nuestro texto de estudio, nos recuerda una gran verdad. Dice: del Señor nuestro Dios son el tener misericordia y el perdonar. El perdón de Dios y su misericordia es algo natural en el carácter de Dios y en el trato con el hombre. No basa su perdón en lo que el hombre merece, sino en lo que Él ofrece para que Él quiera aceptarlo. Del versículo 9 hasta el versículo 14, Daniel reconoce que lo que ha pasado a Jerusalén es el resultado de su rebelión, la consecuencia natural de desobedecer la ley de Dios y no querer escuchar la advertencia de los profetas. Leamos el versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Dios pecamos. Además, el Señor justo lo había advertido. Este castigo es justo y se debe a la rebelión del pueblo. No es culpa de Dios, es culpa del pueblo. Versículo 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, pero no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, y no nos hemos convertido de nuestras maldades, ni entendido tu verdad. Lo que ha pasado, Dios lo había advertido. Estaba escrito en la ley de Moisés, pero no quisieron hacer caso. Los resultados de su rebelión son ahora evidentes. Después de la confesión y el reconocimiento del pecado, ahora Daniel hace la petición, versículos 15 al 19. Apela al carácter de Dios para que perdone a este pueblo y lo restaure. Leamos el versículo 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos actuado impíamente. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado,
hemos actuado impíamente. Comienza recordando la liberación que el Señor obró en favor de su pueblo al sacarlos de Egipto. Lo hizo no porque el pueblo lo mereciera, sino porque Dios los amó. De la misma manera, Daniel apela al Señor a que actúe no porque Israel lo merezca, sino porque su carácter es amor y misericordia. Versículo 17. Ahora Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. Daniel apela al carácter de Dios. Obra, Señor, en favor de tu pueblo, porque es lo natural en ti perdonar y restaurar. Entonces Daniel concluye la oración apelando a la bondad de Dios para que no dilate el tiempo de la restauración. Versículo 19. Escucha, oh Señor, perdona, oh Señor, atiende y actúa, oh Señor. Por amor de ti mismo no pongas dilación, oh Dios mío, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. En otras palabras, que el tiempo del fin del cautiverio siga siendo los 70 años, no los 2300 años. El anciano profeta no entendía la profecía y estaba mezclando dos elementos totalmente diferentes. Pero lo más sorprendente de este momento especial es lo que nos revelan los versículos 20 al 23. Daniel había pasado casi 70 años en Babilonia y todavía recordaba con mucha devoción la hora del sacrificio de la tarde. Daniel estaba orando con fervor e intercediendo por su pueblo cuando vino el ángel Gabriel, el mismo ángel que había visto antes. Leamos el versículo 21 del capítulo 9 de Daniel. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con destreza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Este ángel vino prestamente a dar a conocer a Daniel la visión para aclararle y sacarle de su confusión. Vamos a leer en el versículo 23 en la Nueva Versión Internacional. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Cuando Daniel empezó la oración, ya Dios sabía lo que le iba a pedir y envió a su ángel con la respuesta. Dios contesta la oración. Dios oye nuestras oraciones. Dios entiende lo que nos pasa. Dios sabe qué cosas necesitamos. Sabe de nuestros sueños y expectativas. Entiende cuál es nuestra confusión y entonces contesta. Daniel ora con fervor y Dios responde inmediatamente. Esta es la parte más maravillosa del capítulo. Nunca cierra sus oídos al clamor de ninguna persona que le busque con sinceridad. Dios siempre está dispuesto. Nunca está tan ocupado que no pueda atendernos. Es un Padre fiel, amigo confiable. El Señor escucha nuestra oración. Entonces ahora el ángel se dispone a enseñarle a Daniel. Leamos el versículo 25. Entiende pues la orden y entiende la visión. Recordemos que en Daniel capítulo 8 versículo 26 se registran las palabras del ángel. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Esta visión de los 2300 días proféticos o años literales es la única que no ha sido explicada en las visiones anteriores. Ahora, en respuesta a la oración de Daniel, el ángel retoma el tema que ha quedado inconcluso. Vamos a analizar el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas equivalen a 490 días y un día profético equivale a un año literal. Entonces es una profecía de 490 años. Pero no es un periodo nuevo, sino que estos 490 años están dentro de los 2300 años. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hemos venido afirmando que la profecía de Daniel 8 y 9 es el mismo tema. Además de eso, el uso de la palabra están determinadas viene del griego hatak,
que solo aparece en la Biblia en este versículo. Pero al mirar el uso postbíblico de la palabra, esta significa cortar, separar, determinar, decretar. Entonces, de los 2300 días han sido determinados, cortados, separados 490 días o años para tu pueblo, como un tiempo de gracia para Israel. Ahora, si seguimos analizando el versículo, nos encontraremos con 6 cosas que ocurrirán al final de los 490 días o años literales. Según el versículo 24, miremos, vamos a mirarlo por partes. Dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y entonces viene, para terminar la prevaricación. El término prevaricar en este caso es en el sentido de colmar. Es decir, en este periodo revela que dentro de este momento los judíos llenarían la copa de su iniquidad. Al ver el Nuevo Testamento, ver cómo ellos rechazaron a Cristo y mataron a Cristo y mataron a los fieles seguidores de Cristo, ellos llegaron al colmo de su rebelión. Número 2, dice poner fin al pecado. Al fin de los 490 días se pone fin al pecado. Con Cristo como el portador del pecado del hombre, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado en el templo. Allí se encuentran el tipo con el antitipo. Por eso, la tercera cosa que ocurrirá es expiar la iniquidad. En la cruz del Calvario, Jesús hizo expiación por el pecado. Él pagó el precio por nuestra salvación. Con sacrificio logra reconciliar al hombre con Dios. Cuarta cosa, para traer la justicia perdurable. Jesús no solo vino a morir por el pecado, sino también vino a impartir su justicia al pecador arrepentido. Dios toma al pecador y lo cubre con su manto de amor y lo presenta ante el trono celestial como si nunca hubiera pecado. Quinta cosa, para sellar la visión y la profecía. No en el sentido de cerrar, sino en el sentido de ratificar el cumplimiento de la profecía con la muerte de Cristo y su resurrección. Quedó ratificado la profecía. Él es la garantía que el resto de la profecía se va a cumplir. Es decir, los 1810 años restantes de la profecía se cumplirán también para completar los 2300 días. Número 6. Ungir al Santo de los Santos. La frase en hebreo es Godesh Gudashim, algo santísimo. Este término se usa en referencia a muchos elementos del templo. Generalmente no se usa para referirse a una persona. Recordemos que la profecía de Daniel 8 hace referencia a un santuario que al estudiar se llega a la conclusión que es el santuario celestial. Es decir, que la obra de Cristo al morir y resucitar inaugura su oficio en el santuario celestial, donde Él ahora intercede por cada uno de nosotros. Estas 70 semanas o 490 días proféticos o años literales son el comienzo de la profecía de los 2300 días y van hasta la obra del Mesías en favor de los seres humanos. Ahora, ¿cuándo comienza esta profecía? Debemos mirar entonces el versículo 25 de Daniel capítulo 9. Dice, hay varios elementos que vamos a considerar. Dice el versículo, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Estas palabras debemos tomarlas en cuenta porque no era solo reconstruir a Jerusalén, sino restaurarla, es decir, tener ya un gobierno civil. Hubo 3 decretos, el de Ciro en el 537 a.C., el segundo decreto fue en el 520 a.C.,
Pero aclaramos que estos dos decretos no eran para restaurar el estado civil judío, era para la reconstrucción del templo. Pero el tercer decreto fue el de Artajerjes en el año 457 a.C. y le dio al estado judío plena autonomía bajo el gobierno persa. Por lo tanto, esta es la fecha del inicio de las 70 semanas o 490 años, pero a la vez es el inicio de la profecía de los 2300 días o 2300 años. Sigamos con el versículo 25. Sigue diciendo que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Note con cuidado que el ángel presenta la profecía de las 70 semanas y su comienzo. Ahora dice que desde la salida de la orden hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, un total de 69 semanas. Y tiene algo que ver con la edificación del muro de la ciudad, que duró 7 semanas de construcción del muro, es decir, 49 días o años. Las 62 semanas o 434 días proféticos o años literales van hasta el Mesías príncipe. El término Mesías significa el ungido, y Cristo fue ungido para su ministerio el día de su bautismo, que fue en el año 27 de nuestra era. Es decir, las 69 semanas de las 70 semanas van desde la salida de la orden, 457 a.C., y terminan cuando el Señor fue bautizado en el año 27 de nuestra era. Pero queda faltando una semana para las 70 semanas. Entonces debemos ir al versículo 27. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, después de las 7 semanas y de las 62 semanas del versículo 25, quedaría una semana, y en esa semana Cristo moriría, es decir, 7 años. Leamos el versículo 26. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. ¿Cuándo ocurrirá la muerte del Mesías? Una semana son 7 días, es decir, 7 años. El versículo dice que la mitad de la semana el Mesías sería sacrificado. Entonces contemos, Cristo fue bautizado en el año 27. Si sumamos 3 años, llegamos al año 30. Y medio año, entonces llegamos a la mitad del 31. Las profecías se cumplen exactamente. Cristo murió exactamente en la Pascua del año 31. Pero faltan 3 años y medio. Así que si le sumamos al año 31, 3 años más, llegaremos al 34. Este año muere el primer mártir cristiano, Esteban, que fue apedreado por predicar de Cristo. Entonces, la profecía de las 70 semanas o 490 días proféticos o 490 años literales va desde el año 457 a.C. y termina el año 34 de nuestra era, que al matar a Cristo, el Mesías prometido, y pesar que el Señor por medio de sus apóstoles los amonesta, cuando matan a Esteban, ratifican su rechazo a Cristo como el Mesías y el tiempo se cumple. El resto del versículo 26 y el versículo 27 describen la destrucción de Jerusalén y el templo que ocurrió en el año 70 por orden del emperador romano. Ahora, la profecía de los 2300 días o años es el periodo más grande de la profecía.
De este tiempo profético, 70 semanas o 490 años estaban determinadas para Israel. Así que restemos 2300 días menos 490 días, nos quedan faltando 1800 días proféticos o años literales. Es decir, el tiempo que faltaba para que se cumpla toda la profecía. Pero recuerden que las 70 semanas o 490 años terminaron en el año 34. Ahora, sumemos 34 más 1810 años, llegamos al año 1844. El otoño de este año comienza la purificación del santuario celestial descrito en Daniel 8:14. Comienza, según Daniel 7, la obra del juicio en el cielo, que terminará cuando Cristo salga del lugar santísimo y venga por segunda vez para dar a cada uno según sea su recompensa. Este tiempo, mi querido amigo y hermano, que estamos viviendo, es el tiempo de gracia que Dios nos da para que podamos recibir la gracia divina. Es el tiempo de arrepentirnos y entregar nuestra vida al Señor. Hoy es día de aceptar la salvación que por gracia nos ofrece el Señor. No temas venir a Él. El Señor te está esperando. Que el Señor te bendiga y te guarde hoy. Es mi oración por ti. Amén.